Bienvenidos. Somos Gente de Mundo, historias para contar. Un diálogo ameno, franco e intimista con quienes hacen la noticia. Gente de Mundo, historias para contar. Con Juan Carlos Jiménez, un caballero en el micrófono. Hola, muy buenas tardes. Somos Gente de Mundo, historias para contar a través de Caribe Radio Online. En la tarde de hoy, viernes 13 de septiembre del 2024, una temperatura fuerte sobre la ciudad de Barranquilla y sobre toda la costa. Gente de Mundo, historias para contar, la dirige Carlos Julio Arzuza López y en la tarde de hoy me acompaña en funciones de operador Ian Bustillo. Yo soy Juan Carlos Jiménez Rodríguez y tengo el inmenso gusto de producir, presentar y dirigir Gente de Mundo, historias para contar. Hoy tenemos una invitada realmente especial. Esta es una entrevista o ha sido una entrevista que por múltiples razones se había postergado. Temas de salud, del invierno, señal, bueno, en fin, tantos inconvenientes que no nos habían permitido conversar con nuestra invitada. Ella acaba de regresar de una gira por Europa donde estuvo visitando muchos países y de igual forma eso aplazó un tanto la entrevista, pero ya hoy está con nosotros, creo que ya está conectada. Voy a presentarles a Sondra McCollins Garvin. Este es el libro que escribió Sondra McCollins, El peso de la sombra. De verdad que leo este libro y, bueno, me asaltan muchas dudas, muchas inquietudes, muchos cuestionamientos que creo que perfectamente darían para un segundo programa. Desde ya la estoy invitando para que se agende por lo menos en septiembre del 2026, porque es una mujer supremamente ocupada, viajada, es una mujer muy linda, una colombiana que indudablemente hace patria y que con su trabajo construye un mejor tejido social humano. Sondra McCollins, buenas tardes, bienvenida a Gente de Mundo, historias para contar desde Barranquilla, Colombia, para el mundo. Mi queridísimo Juan Carlos, un placer estar aquí en tu programa, bastante esperado. Estuvimos muy atentas a todas las opciones que tuvimos y por fin llegó este día maravilloso. Así que un saludo para ti, para tu equipo de trabajo y para todos tus televidentes. Muchas gracias. Como la canción de Rocío Dúrcal, Hasta que te conocí. Aquí no hay que decir hasta que te conocí, sino hasta que te encontré, hasta que te pillé. Bueno, Sondra, muchas preguntas, pero voy a iniciar con una que puntualmente me lo preguntaron 8 personas. ¿Por qué ese nombre? ¿De dónde sale ese nombre de Sondra? Bueno, sí, la mayoría de gente piensa que fue un error del notario, pero no fue un error. Eso fue planificado por mi padre, quien aparte de ser abogado es músico y es una formación en música clásica que le permitió conocer una pianista muy famosa en los años 70, que además aún vive, que se llama Sondra Bianca, brasilera, y en su honor llevo yo su nombre. Qué bueno, es un buen antecedente el que cubre tu nombre, ¿no? Sondra, abogada, ¿no? Abogada, especialista, profesional en derechos humanos, en el tema de la perspectiva de género, en empoderar a los seres humanos y puntualmente a las mujeres desde su rol como mujer. Háblanos un poquito de Sondra McCollins. ¿Quién es Sondra McCollins? Bueno, yo me he construido en muchas facetas porque desde niña tenía mi parte artística y nunca la he dejado morir. Digamos que nací artista y me hice abogada, que es un camino distinto. Entonces siempre he mantenido mi vínculo con el arte, nunca me he desprendido de él, aunque nunca había incursionado en el tema literario, a pesar de que desde pequeña estuve muy metida en el tema de la poesía, porque tengo el placer, el honor de haber sido la sobrina de una de las poetisas más grandes que ha dado este país de Colombia. Entonces siempre tuve esa maravilla de estar interactuando entre poesías, entre literatura, entre declamaciones y bueno, eso me formó de una forma mucho más sensible hacia el arte. Y aunque nunca me atreví ni a escribir antes ni a hacer poesía, pues siempre estuve metida en la música, en incursionar en ser cantautora. Hice una canción para Colombia hace un par de años y he cantado pues algunas cosas que han sido conocidas por todos, como entre ellas la canción de protagonistas de nuestra tele, Yo lucharé con Wolfine, que salió hasta el 2014-2015. Y bueno, he hecho algunas cosas a nivel musical, digamos a nivel de Colombia y a nivel internacional,
por el placer de hacerlo, por no dejar morir esa faceta, pero básicamente me he dedicado de hace 28 años al derecho penal, y hace 10 años me he tomado la tarea de hacer parte de la diáspora de colombianos que hacen de alguna forma patria desde afuera, y me puse la camiseta por los colombianos en el exterior. Entonces hay muchas cosas que pasan allí, y eso me llevó al tema de los derechos humanos. Y hace unos años he estado trabajando directamente con mujeres muy valiosas a las que pues me ha encantado ayudarles en todo su proceso de edificarse, de construirse, de hacer un nombre. Entonces hemos hecho un gremio interesante de mujeres que han sobresalido en distintas áreas de profesiones como el derecho, la medicina, el arte, la literatura, en temas del arte, en temas pues de activismo político internacional, bueno, en varias áreas importantes, y eso es lo que me ha llevado pues a tener cierto reconocimiento, pero no por mí misma, sino porque nos hemos construido como un grupo de mujeres que queremos hacer parte de la historia de Colombia, y de mostrar que Colombia pues no es solamente cosas negativas, sino también gente dedicada, gente con corazón, gente con conocimientos que también los quieren compartir con otras personas. No nos dejes con la curiosidad, ¿cuál es esa tía poeta que es muy importante en Colombia? ¿Quién fue? ¿O quién? Desafortunadamente mi tía ya nos dejó, pero su poesía seguirá viva por siempre, Dora Alexandra. Dora Alexandra ha sido una de las grandes poetisas colombianas, y obviamente dejó un legado importante. Fue muy, muy, muy importante en la ciudad de Palmira. En honor a ella se hizo una hermosísima biblioteca que lleva su nombre, la Biblioteca Municipal Dora Alexandra, y pues ella ha tenido reconocimientos en Latinoamérica por su poesía protesta, luego poesía a la mujer. Bueno, era la mejor poetisa y la mejor declamadora que yo he visto en toda mi vida, y créeme que he visto muchas. Qué bueno. ¿Y eres de dónde? ¿De qué parte de Colombia? Bueno, yo tengo una historia larga porque nací en Santa Marta, pero muy pequeña mi mamá me llevó para el Valle del Cauca, entonces viví entre Palmira y Cali, y después de graduarme de la universidad me fui a vivir a Bogotá. Llevo 14 años por fuera de Colombia, 11 de ellos en los Estados Unidos. Entonces tengo un poquito de todo. De todo un poquito, así es. Tienes un corazón compartido entre Santa Marta y el Valle del Cauca. ¿Y cómo se da ese tránsito en ti cuando tienes una vena artística o una sensibilidad indiscutible a flor de piel? ¿Cómo se da ese tránsito en ti? Me imagino, no sé si hubo en algún momento algún choque por entrar a ese mundo masculino de hombres que es el derecho, ¿no? ¿Cómo se dio ese tránsito en ti? ¿Hubo algunos fantasmas, por ejemplo, a los que hubo que matar o que derrotar? Yo creo que toda la vida he vivido entre fantasmas, porque les voy a contar una cosa. Sí. Cuando yo nací, en mi casa siempre han creído en la reencarnación. Sí. Y mi familia, desde antes de yo nacer, tenían una historia que yo era la reencarnación de mi abuelo. Entonces siempre he llevado encima el peso de ser un hombre de alguna forma, aunque me considero una mujer muy femenina. Pues nunca me ha quedado grande, nunca, me refiero a la época en que yo estaba joven, que las mujeres teníamos más limitado el acceso a todo, porque ya ahorita hablar después de 70 años de tener derechos civiles y de hacer un cambio importante en todas las áreas de la sociedad, pues es más fácil, pero cuando uno estaba recién desempacado de 15, 16 años y todavía no tenía ese camino de las mujeres profesionales, o que estaba mal visto que las mujeres quisieran construir una empresa y no una familia, y todo eso, pues a mí no se me dio tan difícil, porque yo tenía muy claro que a pesar de ser mujer, podía lograrlo todo, porque de alguna forma desde chiquita en mi casa me empoderaron, entonces tenía como esa fuerza. Y por eso de alguna forma creo que cuando entré al derecho penal, que era un área donde era mucho más masculino que femenino,
pues tuve la oportunidad de ser bien recibida, de ser respetada, y después de 28 años de ejercicio profesional, pues no tengo nada que decir en contra de mis colegas ni en contra de mi profesión. Creo que ahora hay muchas mujeres que caminan más de lo que había cuando yo empecé, pues que me gradué en el 90, soy promoción 97, entonces hagan las cuentas, y pues era un poco más difícil entrar en ese gremio de hombres, pero no tengo nada de que arrepentirme. Creo que tomé la decisión más importante de mi vida. Haber sido abogada me abrió un mundo que he aprendido a querer, en el que me muevo muy bien, donde tengo un buen nombre y donde he logrado todos los sueños y todo lo que me he propuesto en cualquier etapa de mi vida. Entonces, haber nacido mujer ha sido maravilloso, pero he sido una mujer con muchos pantalones, por decirlo de alguna manera, un poquito de masculinidad sin perder mi feminidad. Tu esencia femenina, sí, tu esencia femenina que además al rompe se ve que eres una mujer elegante, bonita, bien puesta, muy simpática y muy agraciada. Hablabas de que en esa época tu familia te logró empoderar. Ese es un término, una terminología que hoy está de moda. Hoy todo el mundo vive empoderado, quiere empoderarse, es el verbo de moda. Pero ¿de qué manera en ese momento tu familia te empoderó? ¿Cuáles eran esas estrategias, si logras recordarla, que tu familia utilizó para empoderarte, para darte el valor real como ser humano y como mujer? Lo primero es que tengo que decir que mi familia estaba compuesta por muchas mujeres y todas tenían un rol importante en la sociedad o donde se desenvolvían, y eso es lo más maravilloso que me ha pasado. Mi abuela fue la primera mujer concejal en Palmira, que en esa época era por decreto, pero pues no era fácil. Te estoy hablando de hace mucho más de 50 años. Eso hacía que ella fuera una persona muy reconocida. Además era docente y tenía un colegio donde no solamente pues educaba, sino formaba en pensamiento crítico, formaba en gestión social. Entonces era muy reconocida en Palmira, y pues sus hijas, entre esas la poetisa, pues también era una mujer que, a pesar de ser madre de 8 hijos con su esposo, con obligaciones en su casa, pues se tomaba el trabajo de salir a giras mundiales, ir a toda Latinoamérica con su poesía y volver con muchos reconocimientos, con muchos trofeos de distintos lugares del mundo donde se le daba el lugar de poetisa importante, y sin perder ese rol de madre ni perder ese rol de esposa, pero empoderada en su profesión y en sus sueños. Y así, todas las mujeres de mi casa siempre fueron muy especiales, y eso de alguna forma empieza a marcarte, porque todas las mujeres de mi casa tienen algo especial. Y yo soy de las, pues digamos, de la mayorcitas de esta generación, porque vienen las más chiquitas, que ya también todas son profesionales, también ya cogiendo caminos a nivel internacional, buscando su propio reconocimiento y su propia luz, y creo que eso como familia nos ha convertido en mujeres con ganas de salir adelante, con deseos de enseñar, de aprender, y de no quedarnos pues simplemente en el rol de la casa, que me parece magnífico, que lo amo además, pero muy empoderadas en querer ser, además de madres y de esposas, profesionales reconocidas, y dejar un poco nuestra huella, nuestro sello en todo lo que hacemos. Esa fue como la primera cosa. Lo segundo es que nunca me cortaron las alas, nunca. Yo fui la primera mujer en mi casa en manejar carro, por ejemplo, y yo quería aprender a manejar carro. En esa época, pues las mujeres no es que estaban muy familiarizadas con los autos. Yo aprendí a los 14 años, y en mi casa solo manejaban hombres. Entonces nadie me juzgó, nadie dijo que me iba a volver un hombre, ni que era machona. No, me enseñaron, me ayudaron, y lo hice. Hice muchas cosas, no solo estudiaba, sino que quería aprender otras cosas, aprender temas de como labores varias. Quería hacer un curso de muñequería, me dejaban ir a hacer mi curso. Quería hacer un curso donde yo pudiera manejar tarjetería, me dejaban ir a hacer mi curso. Entonces me ayudaron a prepararme en muchas áreas
distintas que yo quería explorar. Y eso también te da mucha confianza y te permite pues adquirir otros conocimientos que también te abren otro tipo de espacios y que te ayudan. Entonces todo eso te va formando, no solo el ejemplo, sino también el apoyo. Y después cuando salí del colegio, que quería estudiar Derecho y estudiar Psicología, pues me fui de mi casa a los 16 años y también tuve ese apoyo a muchas mujeres. En el 91, estoy hablando entre el 90 y 91, si uno tenía 16 años y quería irse a estudiar a la capital, salir de Palmira a Cali, eso era ir como de un país para otro, pues no era fácil. Y si encontrabas una puerta, una talanquera en tu casa, pues iba a ser más difícil. Entonces el hecho de que me permitieran hacer eso, irme, construirme como profesional, también me ayudó mucho y aquí. Ya, a mí ya ningún sitio me queda chiquito. Si yo un día decido irme de Estados Unidos porque quiero vivir en la China, pues cojo mi maleta y me voy para la China y con seguridad aprenderé chino y con seguridad me graduaré de abogada ya también. Entonces, pues eso lo hizo mi familia, mi entorno, mi historia de vida y así creo que le ha pasado a muchísimas mujeres que han logrado sobresalir en la sociedad, que han tenido ese apoyo, esa historia de vida compleja que las ha obligado a salir del caparazón, de la sutileza y convertirse en unas guerreras que nada les queda grande. Bueno, es una historia realmente muy bonita, muy apasionante y fascinante tu historia de vida. ¿Hubo en tu seno familiar esa promoción por el arte? Me decías que tu papá era músico también, ¿no? O es músico. ¿Se respiraba ese ambiente de música, de arte en tu casa? Total, mi familia materna, pues yo viví con mi familia materna, todos eran artistas. Mi padre pues es músico, pero no, yo no viví con él, solo lo tengo en los genes. Hasta el día de hoy hablamos más entre los dos de música que de derecho, porque tenemos corrientes bien distintas para ver el tema del derecho, pero sí, creo que lo tengo en los genes y mi ambiente en mi casa materna fue muy artístico. Mi mamá canta, mis tíos, tengo muchos tíos que desde jóvenes también cantaban, mi abuela pues también hacía poesía, mi tía hacía poesía y todos hemos estado como metidos en el mundo del arte. Qué bueno. ¿Crees tú que si haces un balance de tu accionar como abogada, como artista, como todo, crees tú que has pagado un precio alto, muy caro, el haber salido muy temprano desde tu casa? ¿Te privó de algo? ¿Qué crees tú que es lo más duro que te ha tocado pasar? ¿Qué es lo más caro que te ha tocado pagar? Y cuando hablo claro, por supuesto que no hacemos referencia a la parte económica, sino de pronto esa cuota alta de sacrificio que a veces los seres humanos tenemos que poner sobre la mesa para evolucionar frente a un objetivo puntual. Juan Carlos, honestamente, yo creo que mi vida ha sido maravillosa porque hasta los tropiezos, los inconvenientes, los problemas que he tenido que sortear han sido muy constructivos y porque parte de la historia del libro, que como ya la leíste, uno de los capítulos habla cómo fui víctima de cierta persecución de parte de los bancos y de algunas, digamos, alguna parte de la sociedad que no entiende cómo funciona el derecho penal. Y a pesar de eso, a pesar de la discriminación y del peso que sentí por haber asumido esta defensa, que en parte fue lo que me llevó a irme de Colombia, pues me abrió otras puertas, porque yo no me fui asilada, yo simplemente dije, pues no me parece justo seguir invirtiendo tiempo en el conocimiento, invirtiendo tiempo en apoyar a una sociedad a que construya paz, porque eso es lo que se pretendía con esta defensa de Martín Sombra, y que termine yo siendo juzgada más que incluso la propia causa que yo defiendo. Entonces eso me hizo pensar en tener unas oportunidades por fuera y creo que ha sido un paso maravilloso el haber tomado esa bandera de ser una inmigrante, porque ser inmigrante te enseña otras cosas, te da otras habilidades como persona, como profesional. Y también te hace un poquito creer que eres invencible. Cuando tú logras romper la barrera de la cultura, cuando rompes la barrera de la vergüenza, de no saber hablar otro idioma y tener que aprender, así sea con lágrimas en los ojos, pues eso te hace de alguna manera una persona mucho más fuerte. Entonces, creo que en ningún momento nada
me ha pasado ha sido para mal, ha sido para bien, para construirme, para pulirme, para seguirme dando todas esas habilidades de sobreviviente. Y también así mismo poder ayudar a otras personas, pero cuando alguien llega y me cuenta su historia de inmigrante y tiene cantidad de matices terribles, pues yo ya sé cómo enfrentar muchas de esas cosas, porque en parte muchas de esas a mí también ya me han pasado. Entonces no es lo mismo hablar con un abogado, pues niño bonito, sentadito ahí, que toda la vida ha tenido todo y que llegó de una forma más sencilla a ese puesto, a ese lugar, que haber pasado por todas las aristas y lograr llegar a un punto donde uno fue un sobreviviente de una situación, de otra situación y de otra situación, que te da muchas más habilidades para resolver problemas, que eso es lo que yo he hecho toda mi vida, pues resolver problemas, esa es mi profesión. Entonces sí, no, creo que nada de lo que me ha pasado, incluso a nivel personal, ha sido gratuito, todo ha tenido un precio que me ha dado más valor a mi vida, básicamente. Qué bueno. Yo creo que de los que viven en el exterior, yo en algún momento también viví en el exterior y no descarto también la posibilidad de regresar. Pero yo creo que uno de los sesgos más fuertes que hay que trabajar en el exterior es el tema de la nostalgia, ¿no? Eso golpea mucho, el tema de la nostalgia. Bueno, cuando uno tiene mucho arraigo, eso pega muy duro, realmente. Pero como te conté, mi vida desde muy niña ha sido precisamente de estar desplazándome de un lugar a otro. No me voy a llamar desplazada, pero eso es lo que pasaba en ese momento. Nunca he estado en un sitio, en un mismo sitio más de 6 años, nunca desde que nací. Entonces eso me ha permitido no tener arraigo. No tengo arraigo a las cosas ni a los sitios. Tengo arraigo a las personas, pero un arraigo emocional que desde el lugar del mundo donde yo esté estoy conectada. Tuvimos una tragedia familiar ayer y a pesar de estar a 5.000 millas de distancia, pues he estado presente todo el tiempo, acompañando a mi familia en su dolor, y así ha pasado en otras ocasiones que hemos tenido las mismas vicisitudes. Desde la distancia he tenido la oportunidad de estar muy conectados con ellas, con mi familia, gracias también a la magia de la tecnología, pues que uno puede estar en el lugar donde esté y así como estamos tú y yo hoy, podemos tener una conversación de cercanía con alguien que tenemos muy lejos. Entonces, digamos que ese no ha sido un problema para mí, pero también por mi historia de vida, porque nunca he estado aferrada a un lugar como tal y el arraigo que tengo con las personas, pues no lo he perdido a pesar de la distancia. Así fue cuando ya mis hijos crecieron y decidieron cada uno coger su camino. Lo mismo, o sea, ya no tengo una casa, ahora tengo 3, digamos, que es como mi forma de ver las cosas. Entonces, he aprendido a ser muy resiliente, pero también por eso, por la capacidad que he desarrollado de sobrevivir a las situaciones diversas y a las vicisitudes que la vida te va presentando. Entonces, no he tenido ese problema ni de la soledad, ni de la nostalgia, porque a pesar de que uno se vive muy solo en el exterior, pues esa soledad me ha permitido tener tiempo para estudiar, para emprender nuevos caminos, para dedicarme a estudiar el idioma y otras cosas que he logrado hacer a nivel internacional. ¿Cuántos hijos tienes? 2 hijos. ¿Y esos 2 hijos qué dicen de la mamá? ¿Qué opinan de esa mamá viajera, tropera? Una mamá viajera, tropera, joven, bonita, que no se amilana ante ningún obstáculo. Yo creo que es una carga pesada para los hijos ser así, que de alguna forma uno le exige a los hijos también dependiendo de lo que uno es, y muchas veces uno no cae en cuenta que cada ser humano tiene su propio proceso. Entonces, en algún momento de la vida, mis hijos me han dicho, un momento que yo no soy como tú, yo tengo mi propio proceso. Entonces me ha tocado también aprender a manejar eso. Y tengo 2 hijos maravillosos que ya tienen sus vidas, pues sus espacios, sus vidas propias, sus profesiones y todo. Ya son independientes hace muchos años. Tenemos una relación distinta ahora, porque cuando yo me separé del papá de mis hijos cuando mi hijo mayor tenía 5 años y el menor 2, entonces prácticamente fui una mamá soltera. Y pues fui una mamá soltera con mucha autoridad y más yo pensaría que fui más un papá que una mamá. Entonces, no sé si me tienen mucho respeto o miedo, no sé, hasta ahora no lo sé,
pero han sido muy presentes, muy manejables, han sido muy respetuosos de las formas, y ahora tenemos una relación mucho más amistosa. Yo nunca pretendí ser la amiga de mis hijos, yo siempre les dejé claro que yo era la mamá, pero ahora que ya cada uno está en su espacio, con sus vidas, con que ya uno no se tiene que meter en las cosas, en las decisiones personales, pues ya se vuelve uno más la persona cercana, la amiga, una amistad rara, ¿no? Porque no es el parcero, pero ya uno es más cercano, ya comparte otras cosas. Tenemos una relación muy linda. Espero que logren todos sus sueños, trato de apoyarlos en lo que pueda. Así mis decisiones se vean poco populares, porque yo sé que hay veces ellos no entienden cosas que yo hago por presionarlos de alguna manera para que ellos entiendan que tienen que seguir evolucionando, pero estoy clara con que han hecho un proceso bonito y a pesar de que ha sido muy distinto al mío, porque pues ellos han tenido muchas más oportunidades y menos dificultades que las que uno tuvo cuando joven, pues han aprovechado sus oportunidades y ahí van muy bien. Así que espero que en algunos años también cuenten sus historias en libros y tengan, mis dos hijos tienen que ver también con el mundo del arte. Mi hijo menor está haciendo música y realmente es muy talentoso, y mi hijo mayor es manager de artistas, entonces los dos están metidos en el mundo del arte y tienen mucha sensibilidad social. Entonces sí, creo que ha sido un trabajo bonito con ellos y estoy segura que van a lograr van a ser felices, lo más importante, y creo que el éxito se me dice así, van a ser felices en sus vidas. Qué bueno. Hablaste de libros, vamos a entrar en el tema espinoso del peso de la sombra. Esta es tu primera obra, ¿no? Tu primer libro. Mi primer libro, sí. Así es. El libro rojo, lo voy a poner así, el libro rojo, con todas las cosas difíciles de ese caso. Óyeme, y tu primer libro, pero entraste en unos terrenos realmente espinosos, crueles, fuertes. De verdad que he leído el libro y te soy sincero, me ha tocado leerlo, como digo yo, morosa y amorosamente. Moroso porque hay que demorarse en el tiempo, hay que digerirlo, hay que hacer la digestión. Amoroso porque lo he hecho con amor, no por el personaje, ni más faltaba. Lo he hecho con amor por la escritora, porque de verdad que desde que estamos en comunicación te has logrado robar un poquito de mi corazón, el afecto, el respeto, la gratitud, y hoy confirmo más ese sentimiento, y a ese amigo que nos vinculó desde acá le doy las gracias, porque realmente cuando me habló de ti me dijo todo un personaje que vale la pena entrevistarla 1000 veces, y no lo hacemos 1000 veces porque por supuesto la audiencia se cansaría, pero te digo que lo he leído morosamente porque es que hay que leerlo con mucha calma, entender. Conozco la historia, por supuesto, porque como periodista en ejercicio durante toda la vida que llevo, en ninguna de las historias de alguna manera las desconozco, ¿no? Pero sí me asombra, por ejemplo, lo primero que me asombró fue que alguien se interesara en narrar, en contar la vida de un personaje como estos, porque por lo general la gente le huye por múltiples razones, entre esas la de seguridad, la que tú hablabas también. ¿Qué fue lo que realmente te llamó la atención para escribir la vida de este hombre? Bueno, precisamente por eso que estás diciendo, muy poquitas personas se atreven a tocar temas sensibles que son parte de nuestra historia. Y como es sabido, quien no conoce la historia tiende a repetirla. Entonces yo sí quería contar un episodio muy triste de nuestra historia de violencia, de cómo comenzaron las FARC, de cómo llegamos a tener más de 4 décadas de constante guerra interna, y que prácticamente nos convertimos nos parecía tan natural ese escenario que para nosotros era normal, en muchas partes era muy normal convivir tanto con la guerrilla como después con los paramilitares, y era muy normal que nuestros jóvenes terminaran o en la guerrilla o en los paramilitares. Entonces, historias como la de Martín se repitieron una y otra vez, solo que no muchos de ellos llegaron a viejos.
La verdad es que muchos de nuestros niños terminaron en las fauces o de las FARC o en las fauces de las AUC, muy chiquitos, pero como siempre los ponían como carne de cañón en primeras líneas, pues finalmente morían muy jóvenes, morían temprano y no alcanzaban a contar su historia. Este ha sido un sobreviviente y obviamente se convirtió en lo que se convirtió porque sus circunstancias lo llevaron a eso y no queriendo que la gente se sensibilizara con él y lo viera diferente porque él ya pagó lo que tenía que pagar, nadie lo está exculpando de sus responsabilidades judiciales, eso hace parte también de lo que estoy contando allí. Es una forma de decirle a Colombia, esta es nuestra realidad. No podemos esconder y desaparecer simplemente a quienes hacen parte de nuestra sociedad y de nuestra entraña. Somos una sociedad violenta. Nos hemos naturalizado con la violencia. Hacemos de la violencia nuestro diario vivir. El día que el noticiero no chorrea sangre, no nos parece que no hubo noticia. Es más, he escuchado gente que si pasan una cosa que tiene que ver con el deporte y la vida light de alguien, dicen, no, pues no había más noticias en este país, pues, o sea, criticando el hecho que no haya una muerte o 2 muertes o 3 masacres en el noticiero, porque para nosotros ese es el diario vivir, es la convivencia normal. Entonces, si nosotros naturalizamos el hecho que un niño termine en la guerra y que después con 10 o 20 o 30 o 40 años de eso lo llamemos el carcelero más cruel o el hombre más cruel o el lo que sea más cruel, pues es prácticamente una manera de cerrar los ojos frente a una realidad que ocurre frente a nosotros todos los días, todos los días. La misma violencia intrafamiliar genera niños violentos y esos niños violentos crecen, un día van a la calle, un día son parte de la sociedad. ¿Qué esperamos que se conviertan? ¿En la Madre Teresa? Pues no, se convierten en lo que hemos construido de ellos. Entonces tenemos que conocer cómo pasó eso, porque cuando yo conocí la historia de él y me di cuenta que había tenido una niñez, una vida antes de la guerra que lo hubiera podido llevar a ser prácticamente un padre, un cura o un profesor de antropología como su madre o cualquier otra cosa en la sociedad buena, si no se hubiese atravesado la guerra en su vida, pues quería mostrar el antes y el después. Y aparte de eso, a pesar de todo eso, él, en muy adentro de él tiene todavía esa esencia de su mamá, todavía tiene cosas que lo conectan con la sensibilidad humana y eso es lo que tenemos que rescatar de nuestra sociedad. No podemos simplemente desaparecer a los miles o a los millones de malos que hacen parte de nuestra sociedad, tenemos que incorporarlos y hacer de ellos unas personas diferentes. Tenemos que cambiar el discurso de la violencia y tenemos que aprender que nosotros históricamente hemos sido una sociedad violenta. Los discursos de violentos. Los discursos, aparte que si no son violentos, son tratados de tibios. La gente acepta más una persona violenta y cruel que una persona decente y aplomada. Nos familiarizamos mucho con todo lo negativo y tenemos que aprender a cambiar eso como sociedad. O sea, no puntualmente con ciertas personas, tenemos que ir a la entraña de nuestra sociedad, que son nuestros niños, lo que estamos formando para el futuro, y cambiar ese discurso de lo negativo, de lo malo, de lo violento. Entonces, era un poco mostrar eso, quería desgarrar lo que nosotros consideramos malo y mostrar hasta dónde se llega para quitar todas esas capas como una cebolla y llegar a ese corazón y mostrar que de pronto el camino hubiera podido ser diferente si el Estado hubiera estado ahí y si la sociedad hubiera tomado parte activa en el desarrollo de este personaje, básicamente.